nos dirían lo siguiente. Ejemplo, calcular los valores de T1 y T2 si el peso del objeto es W igual a 600 newton. Aquí tenemos tres fuerzas. Una fuerza que va a ser de la tensión 1, tensión 2 y una fuerza ejercida por el peso. Ambos, las tensiones tienen o están formando un ángulo, ¿sí? Fíjense que este respecto a la horizontal está formando un ángulo de 60 grados hacia abajo. Y este respecto al eje vertical está formando un ángulo de 70 grados. Nosotros podemos aplicar dos métodos. Vamos a ver uno primero, este método de acá. Vamos a aplicar el equilibrio de traslación, es decir, sumatoria de fuerzas tienen que ser igual a cero. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y lo vamos a igualar en igual a cero. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y y lo igualamos a cero también. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficarlo esto muy aparte para tener un poco más de cuidado. Tendríamos eso entonces, una tensión 1, una tensión 2, esto está a 70 grados. Este ángulo de 60 grados, noten ustedes que se repite en esta parte con el eje X negativo. Esos 60 se repiten, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa acá es descomponer estos vectores en eje X y en Y, lo que habíamos visto en el tema de vectores. En X y en Y, ¿qué vamos a aplicar? Seno o coseno simplemente. Entonces vamos a descomponer esto en su componente en X, esto en su componente en Y, esto también en su componente en X y esto en su componente en Y. ¿Por qué vamos a descomponer? Porque tenemos que aplicar esta fórmula. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque eso nos dice que tenemos que aplicar el equilibrio a la traslación. Entonces vamos descomponiendo esas fuerzas, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tenemos por este lado? T1X, fíjense, pero con signo negativo, porque está yendo para el lado negativo en el eje X. Entonces lo colocamos con negativo. ¿Qué otra fuerza tenemos en el eje X? Tenemos T2X, fíjense, ¿y con qué signo? Con el signo positivo, porque va hacia el lado positivo. Entonces colocamos positivo T2X. ¿Tenemos alguna otra fuerza en el eje X? No, no tenemos más fuerzas. Si existieran más fuerzas, tendríamos que sumar o restar, dependiendo hacia qué sentido están yendo esos vectores. Entonces no tenemos más en X, lo colocamos 0. Y vamos a despejar de acá, vamos a ponerlo ya en función de T1. T1X, recuerden que es igual al coseno de 60. ¿De dónde salió eso? De lo siguiente. Este es el ángulo, entonces este va a ser su cateto adyacente. Si queremos obtener entonces T1, T1 va a ser igual a ¿qué? Mejor dicho, el seno, perdón, el coseno de 60, ¿a qué va a ser igual? Coseno de 60 va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces lo que estamos haciendo es despejar de acá T1X. Y nos da su equivalente a T por coseno de 60. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es lo que habíamos visto hace rato, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar aquí T2X, que es igual a T2 por el seno de 70. Aquí está T2X, es igual a esta componente de acá. Entonces vamos a decir que T2 por el seno de 70 nos da ese T2X. Lo anotamos acá y colocamos es igual a 0. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Lo vamos a dejar en función de T1. Aquí hay dos variables, T1 y T2. Tenemos que despejar una de ellas. Yo voy a despejar T1. Por tanto, esto, T1 lo voy a enviar al otro lado. Como está con negativo, va a quedar con positivo. Y este coseno de 60 va a ir a dividir a toda esta expresión. Vamos a tener entonces esta respuesta para T1, que está en función de T2. Ya hicimos la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que hacer ahora en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a hacer esta parte de acá para poder relacionarla con esta ecuación. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Nos fijamos todas las fuerzas que hay en Y. Como pueden ver, hay tres. T1Y, T2Y y W, que es el peso. T1Y. ¿A qué es igual T1Y? Fíjense que es el cateto opuesto, por tanto va a tener que ser T1 por el seno de 60. Y colocamos ahí. ¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo. Colocamos aquí signo positivo. T2Y, ¿qué signo tiene? Tiene signo negativo, entonces hacia abajo. ¿Qué más existe? Otro vector que es acá, W. ¿Qué signo tiene? Negativo, entonces colocamos menos W. Esas tres fuerzas están actuando en el eje Y. Esto lo igualamos a 0, como indica el equilibrio de traslación. Y empezamos. T1Y, lo que les decía, va a ser igual a T1 por el seno de 60, porque aquí está ese vector T1Y. Seno de 60. Menos T2 por este T2Y va a ser el cateto adyacente. Por tanto, tenemos que usar coseno de 70. Menos W.
Todo eso es igual a 600 newton, igual a 0. Ahora de aquí lo que vamos a hacer es reemplazar T1, esto de acá, lo vamos a reemplazar aquí para que podamos encontrar entonces una ecuación que solo esté en función de T2. Reemplazando T1, entonces en esta ecuación vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar entonces T1, fíjense, es todo esto, T2 por seno de 70 sobre coseno, lo colocamos acá, por seno de 60. Aquí estamos reemplazando. En lugar de T1, colocamos su equivalente de la primera ecuación, esto de acá, por el seno de 60. ¿Qué sigue? Menos T2 por coseno de 70, lo anotamos, menos W, que es 600 newton, y esto es igual a 0. Aquí lo que podríamos hacer es unirlo si quieren. Seno sobre coseno nos da tangente, sería igual a tangente de 60. De esa forma lo unimos para ir simplificando, y esto se mantiene. Ahora vamos a ir calculando cada uno de estos términos. T2 por seno de 70 por tangente de 60 nos da 1,6276 T2. De acá, menos coseno de 70, ¿cuánto es? Nos da 0,3420 T2. Menos 600 newton igual a 0. Noten que está en función de solamente T2 y eso era nuestro objetivo. Entonces vamos a realizar esta resta acá en T2. Este 600 lo enviamos al otro lado. Ese coeficiente lo enviamos a dividir a esos 600 y vamos a obtener T2 de la siguiente manera. 600 newton, 1.2856. Calculamos y nos da 466.71 newton. Ya hemos encontrado T2. Nos falta encontrar T1. T1 lo vamos a encontrar ahora con esta fórmula. Ya tenemos T2, como les decía, es esto de acá, 466.71. Lo reemplazamos entonces en esta ecuación. Lo que tendríamos es lo siguiente. Reemplazando T2, vamos a obtener que T1 es igual a 466.71 por el seno de 70 sobre coseno de 60. Realizamos esos cálculos y obtenemos 877.13 newton. Entonces ya anotamos las dos respuestas y esa es la solución. Aquí vamos a resolver el mismo problema, pero aplicando ya el teorema de Lamy. Fíjense que es el mismo ejemplo, nos pide hallar T1, T2. Vamos a obtener los mismos resultados que habíamos hecho por el anterior método, pero por otro método, aplicando aquí el teorema de Lamy. ¿En qué consiste el teorema de Lamy? Solo funciona, ya les dije, para tres fuerzas, es decir, tendríamos que tener tres vectores solamente. No podemos hacerlo si tenemos más, ¿sí? Aquí, lo que tenemos que hacer para el teorema de Lamy es tener las tres fuerzas y sus ángulos opuestos a esas fuerzas. Si esta es la fuerza 1, tengo que usar el ángulo que forman los otros dos vectores entre sí. Estos son los otros dos vectores, fuerza 2, fuerza 3. Tengo que saber ese ángulo. Ahora, para relacionar la fuerza 3, necesito saber el ángulo, no el que está junto con la fuerza 3, sino que el que forma con los otros dos vectores, es decir, entre F1 y F2, sería tita. Para F2, ¿qué ángulo voy a tomar? Voy a tomar beta, porque ese es el ángulo que está formando entre los otros dos vectores, que es F1 y F3. Entonces, de esa forma, fíjense, F1 sobre el seno de su ángulo, que es alfa, es igual a F2, que está acá, sobre el seno de su ángulo beta, que es igual a F3 sobre el ángulo o el seno del ángulo tita. Se parece al teorema de seno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá. Lo voy a volver a dibujar. Tenemos esos dos vectores, esos tres, perdón. Lo que necesito es esto, el ángulo que forman entre los vectores entre sí. Aquí ya tenemos 70 grados, pero ¿cuánto tenemos en esta parte? Desde T1 hasta W, ¿cuánto hay? Recuerden que estos 60 se repetían 150. acá. Exacto. 150. Tenemos 60 más 90, ¿cuánto se hace? 150. Lo anotamos entonces, 150. Ahora, si aquí hay 150 y acá hay 70, recuerden que en el total, ¿cuánto hay? Hay 360. Podríamos restar y obtenerlo. O simplemente recordar que aquí hay 60. Aquí, ¿cuánto quedó? Quedó 30. Si aquí hay 20, ¿cuánto quedó? Para completar el 90, hay 20. 20 más 30, ¿cuánto es? Es 50. 50 más 90, ¿cuánto queda? 140. 140. Y ahí está. O simplemente restan 360 menos 150 menos 70. De todas maneras le va a dar 140. Entonces ya podemos aplicar acá el teorema de Lamy. Y relacionamos fuerzas, ¿sí? Aquí ya tenemos los tres ángulos. Pero ¿tenemos T1, T2? No. Eso es nuestro objetivo, encontrar. Pero sí tenemos el valor de W. Entonces vamos a tener que relacionar sí o sí esta fuerza, que para nosotros va a ser F3, que es W.
Vamos a relacionarlo entonces. Y vamos a colocar, calculando T1, quiere decir que yo lo voy a relacionar con T1. Entonces, T1 para nosotros es este de acá. Va a ser, ¿qué ángulo vamos a tener que ocupar? El de 70. Voy a colocar yo aquí T1. Antes, ¿con quién lo voy a relacionar? Con el de 600 newtons sobre seno de 140. 600 newtons sobre seno de 140, ese es su ángulo opuesto. Va a ser igual a T2, aquí perdón, es T2, este de acá. T2 que para nosotros va a ser igual a seno de 150 sobre seno de 150 está acá. ¿Y qué hacemos? Fíjense que simplemente es calcular. T2 ya se puede obtener directamente. Seno de 150 lo vamos a enviar al otro lado y vamos a obtener el resultado directamente de T2. Entonces multiplicamos 600 newton por seno de 150 dividido entre seno de 140 y nos da 466.72 newton. Es el resultado similar a lo que habíamos encontrado anteriormente por el otro método. Ahora sí vamos a calcular T1, ¿sí? Nuevamente lo vamos a relacionar con esto de acá, 600 newtons sobre seno de 140, lo vamos a relacionar en este caso con T1. T1, seno de 70 grados, ese es el ángulo que está entre los otros dos vectores opuestos. Despejamos T1, va a ser igual a 600 por el seno de 70 sobre el seno de 140 y obtenemos 877.14. Es un tanto más sencillo que el anterior método, fíjense. Se lo puede comprobar entonces al otro método que hemos realizado bien, usando también el teorema de Lamy.